El micrófono es suyo para poder iniciar. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Hola, ¿cómo están? Em, Voy a compartir la pantalla. Y lo que me pidió Rafael que conversáramos un poco es sobre esto de el reflujo y algunas cosas que hemos estado pensando en esta pandemia sobre el reflujo. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿También? Te escucho muy bien. Fantástico. Em, Deja ver hasta acá estamos. Estas son los dos partes de trabajo en Santiago, el Hospital Ezequiel González Cortés, que era el antiguo edificio que teníamos, y la clínica alemana. Y este es el nuevo Ezequiel, así que el día que ustedes quieran, la verdad es que están todos muy bien recibidos, invitados. Eh, Nosotros tenemos una beca de urología pediátrica que dura 2 años, así que si alguno tiene un interés más allá de la cirugía infantil, feliz que la haga con nosotros. Gracias al coronavirus, la verdad es que hemos inventado y se han reinventado muchas cosas. Lo mismo conversábamos con Rafael antes de partir. Esto nos ha dado la posibilidad de tener este tipo de interacción que a lo mejor antes no se habría podido y habríamos estado pensando en viajar o en cosas que son un poco más complicadas. Y hoy día cada uno desde su casa podemos compartir conocimiento. Cuando el coronavirus pase, estos son algunos paisajes de Chile por si alguno se tienta en venir al final del mundo. Yo sé que ustedes están allá muy arriba en Ciudad de México, pero hay harto que mirar por este lado también. Y hoy día lo que vamos a ver es un poco el reflujo y lo vamos a ir analizando y conversando, ojalá en todo su aspecto, cosa que quede más o menos claro cuáles son los nuevos pensamientos que están dados. Eh, Vamos a ver cómo lo enfrentamos, cómo se enfrenta clínicamente, algunas ideas finales y ojalá que no más allá de 30 minutos, cosa que nos quede un rato para poder conversar y aclarar algunas de las dudas que tengan. En estos dos manuales que están en esas páginas web, los pueden ver, muchos de los temas que vamos a conversar están ahí en términos más o menos genéricos y ahora los invito a sacar su celular y tener preparado su celular y si logran sacarle una foto a ese QR, los va a llevar a la página donde están los dos manuales para que los puedan ver y lo puedan bajar y son de libre acceso. Así que eh, lo espero un rato si quieren sacar la foto y si no se las mando después, tampoco hay ningún problema. Lo que pasa con el reflujo es que todos los que somos cirujanos estamos muy motivados y tratando de ver cómo operamos el reflujo. Y la verdad es que nos hemos dedicado poco tiempo, y yo creo que el último tiempo lo hemos dedicado a eso, a tratar de entenderlo y ver si realmente es una patología, es una condición o en qué cosas es patología. Y por eso hoy día los voy a invitar a ver y viajar juntos en este espectro de lo que es el reflujo vesicoureteral. El, Partamos por la definición. Estamos hablando de reflujo a toda aquella orina que estando en la vejiga por algún mecanismo se devuelve hacia el uréter y deja de estar en su conducto habitual. Y esto puede ser más o menos el 1 al 2% de la población general. Y lo pongo en un asterisco porque como no a todos los niños le hacemos una uretrocistografía, que es el mecanismo para saber si tiene o no tiene reflujo, es lo que estimamos que puede haber. Un tercio más o menos está asociado a una infección urinaria y entre un 10% puede estar asociado a una hidronefrosis. La clasificación general de reflujo es la que se ve ahí, donde ustedes pueden ver que tenemos el grado 1, que solo se ve el reflujo, hasta el grado 5, donde ya tenemos toxicidad del uréter, se dilatan los cálices, se pierde la forma renal al final. Puede ser primario, que solo estamos hablando de una incompetencia de la unión urétero-vesical, y ojo que no es un esfínter, sino que hay otros mecanismos que hacen que esto haga que no se devuelva la orina, o secundario, gracias a otras malformaciones, doble sistema, disfunciones vesicales, vejiga neurogénica, podemos tener reflujo. La gran mayoría es asintomático y no sabemos si hay mucha gente que está caminando por ahí con un reflujo, o lo podemos sospechar porque hay un diagnóstico antenatal, porque hay un megurete, porque hizo una ITU, o porque tiene esta disfunción vésico-esfinteriana intestinal.
Lamentablemente, todavía la única manera de diagnosticarlo con una uretrocistografía. Y digo lamentablemente porque significa ponerle una sonda y significa tener radioscopía. Y cuando tenemos reflujos de este tamaño en que se ve claramente que algo pasa, es fácil, pero ahí también hay un reflujo grado 1 en que a veces puede pasar desapercibido y se ve esa opacidad que se refleja en esta uretrocistografía. Y esto hay que tratar de llevarlo al aspecto de la clasificación, donde antiguamente se clasificaba como este tipo y tenemos un reflujo grado 5 que se puede ver en ese sentido. Y hoy en día, si somos capaces de llevar un auto a la luna, la verdad es que creo que la clasificación del reflujo también puede ir cambiando y lo vamos a ir viendo al final de esta charla. Otros estudios pueden ser ecografía, puede ser un DMCA para saber cómo está la función, y la isografía isotópica directa, donde hay una sonda que también se pone y nos va a decir si tiene reflujo positivo o negativo, y va a ser difícil clasificarlo en estos 5 grados. ¿Cuál es la mejor manera de manejar el reflujo? Y aquí viene una gran discusión entre si le damos antibiótico, hacemos nada o lo operamos, pero hoy en día el péndulo se está viendo en que va desde haber operado todos los reflujos que diagnosticábamos, sea cual sea el grado, hasta tal vez no hacer nada y ver cómo evoluciona. Entonces, ¿cómo lo vamos viendo y de qué va a depender? Depende del reflujo que está asociado a daño renal, y sabemos que hay cierto reflujo que puede estar asociado a daño renal, y ahí viene un poco el huevo o la gallina. El reflujo ocasionó el daño renal, o ya que teníamos un sistema renal que está alterado, es que tenemos un reflujo. Un 50% de los reflujos van a presentar algún grado de cicatriz o podrían presentar algún grado de cicatriz renal en el tiempo, y puede estar asociado a algún grado de hipertensión o insuficiencia en el futuro. En el otro lado de la moneda tenemos una alta tasa de resolución espontánea y que va a depender de la edad y el grado de reflujo. Si vemos esta tabla casi antigua de Elder del año 97, vemos que a medida que aumentan o que tenemos reflujos de bajo grado, su resolución es prácticamente casi completa, y dependiendo de la edad, a medida que va avanzando la edad, también va pasando el reflujo. Entonces, lo que tenemos que ir viendo a la vez con esto de la nefropatía, sabemos que hay algunos reflujos que pueden tener este grado de nefropatía, y tenemos aquí un DMCA que nos muestra cómo está alterado ese riñón y que tiene una menor captación y que tiene cicatrices. Y un lindo trabajo que hizo Godley, Margaret Godley, el año 2000-2001, donde vio que una de las variables a considerar era si estaban los dos riñones normales, grupo 1, o los dos riñones anormales, grupo 3, y el grado de resolución de reflujo, casi el 100% con riñones normales se resolvía, casi ningún reflujo con riñones anormales se resolvía. Y sabemos que puede estar el huevo o la gallina, pero ya tenemos una relación entre nefropatía del reflujo y el grado de resolución que tiene. Si tiene displasia, si tiene disfunción o si tiene infecciones recurrentes, son también elementos que van a ser considerados en el grado de resolución que tiene, y ya no son solo la edad o el grado de reflujo. Entonces, ¿cómo vamos enfrentando esto que parecía tan simple, en que teníamos grados bajos y a lo mejor no se operaban, o grados altos y se operaban? Y el tratamiento del reflujo se dividió originalmente en dos, lo que se llamó el tratamiento médico y el quirúrgico. Más que tratamiento médico, preferiría llamarlo enfrentamiento, porque tratamiento médico con educación, con cranberries, con antibiótico, no hace que el reflujo se vaya. Sí, el tratamiento quirúrgico que hace que el reflujo desaparezca. Entonces hablemos de el enfrentamiento médico. Y cuando hablamos de tratamiento quirúrgico, este puede ser el tradicional, cirugía propiamente tal como la conocemos, o el endoscópico, que ya lleva casi 20 años estando con nosotros. El médico, está los antibióticos, está los cranberries, que está la gran teoría en que pueden alterar el pH de la orina, y con eso evitaría que haya tanta profilaxis, o sea, crecimiento bacteriano. La educación miccional, y donde está el apoyo de la quinoterapia, el piso pélvico,
y el manejo de la alteración entre el esfínter y la vejiga. Los antibióticos, que al principio parecían bastante inocuos y que dándolo en pocas dosis, una vez al día, podíamos evitar la infección y las otras cosas, veamos un poco cuál ha sido su historia. Se ha tratado de ver si realmente tienen algún rol predominante en el reflujo, en tratar de evitar la infección urinaria y por ende lesiones renales a futuro. Si vemos estudios donde hay niños que no se les dejó tratamiento antibiótico profiláctico, PAC en inglés, vemos que igual un 12% presenta ITU, que se da más en niñas y que se da más en reflujos altos o bilaterales. Si hacemos un estudio con antibiótico profiláctico, resulta que igual un 20% llegó a algún grado de insuficiencia a largo plazo, igual cerca de un tercio tuvo infecciones urinarias y cerca de un 10% tuvo cicatrices nuevas. Entonces, pareciera que no está tan definido que los antibióticos realmente sean muy buenos. Los estudios anteriores tenían la gran desventaja que no estaban comparando las mismas cantidades de población. Entonces Garín hizo un estudio comparativo donde se vio que a los que les dio antibióticos igual un 10% presentaba antibióticos, o sea, presentaba infección urinaria versus los sin antibióticos. Y en cuanto a tasa de infección urinaria, la verdad es que no había mayor diferencia entre no tener antibiótico o sí tener antibiótico. Entonces la conclusión hace aproximadamente 15 años es que aproximadamente no hay gran diferencia o no se sabe bien si el antibiótico profiláctico puede tener mejor resultado que un placebo o no. Por otro lado, estamos viendo que los antibióticos aumenta la resistencia a nuevas infecciones. Estos son los dos grandes estudios, uno es el sueco y el otro es el que se hizo en el River Trial, donde vemos que la nueva infección, habiendo tenido antibiótico, produce que la nueva bacteria que vendría a hacer esa infección sea una bacteria que es más resistente o que tendría un grado mayor de ¿cómo se llama?, de infección. El gran estudio sueco, junto con este, los dos también vuelven a mostrar que la resistencia a los nuevos antibióticos aumenta considerablemente y estadísticamente significativo. Ahora, si hablamos del tratamiento del reflujo del estudio sueco, vemos que es el único estudio hasta ahora que en forma randomizada y prospectiva separó una población en tres: los que son profilácticos, los que le hacen tratamiento endoscópico o los que no le hacen nada. Y más o menos ustedes pueden ver con poblaciones similares en número y en forma demográfica. Los sigue durante 2 años y ve al final de los 2 años qué es lo que pasa con esos pacientes. Y lo que pasa es que los pacientes que solo tuvieron vigilancia tuvieron una tasa más alta de reflujo, especialmente niñita, que son las barras rojas, y los pacientes que tenían profilaxis y endoscópico, la verdad es que están bastante parecidas en el nuevo porcentaje de ITU que bordea el 20%. Y después, si vemos en daño renal, el profilaxis aparentemente no genera mayor daño renal y el resto generaría algo o tendría algo de daño renal entre endoscópico y solo vigilancia y nuevamente en niñitas. Entonces podríamos concluir del estudio sueco que la ITU febrile aumenta en el daño renal porque están en esa relación, especialmente las niñitas, y las niñitas, sobre todo si tienen reflujo grado 3 al 5, su riesgo sería mayor. Y podríamos deducir que el tratamiento antibiótico y el endoscópico previenen mejor tanto la ITU y en algo la cicatriz renal futura. Si vamos viendo los antibióticos per se, vemos este estudio ya hecho el año 54, donde se vio que al haber antibióticos, el índice de masa corporal aumentaba en los que usaban antibióticos comparado con los placebos. Y una vez que se suspende el antibiótico, ese índice de masa corporal se recupera. Este es un estudio que se hizo hace unos 4 o 5 años, donde también se van viendo en que al tener mayor uso de antibióticos hay un índice de masa corporal aumentado que vuelve y tiende a la normalidad
cuando se deja usar antibiótico. ¿Y por qué se da eso? Básicamente por un nuevo concepto que se está dando en los últimos años, que es la microbiota. Tenemos lo que conocemos como la flora intestinal normal, y al dar antibióticos eso va cambiando, y al cambiar nuestra microbiota del tracto intestinal nos vamos convirtiendo más en el gordo que en el flaco, por lo cual el mismo personas ante la misma dieta con antibiótico tiende a aumentar su índice de masa corporal, y si lo reprimimos vuelve a bajar. Y también Chris Cooper logra ver eso en una población sana, completamente sana y normal, escolar, que les va dando antibióticos en la vida, y ustedes ven como la tendencia de ir subiéndose esa masa corporal es cada vez mayor. Y no solo a nivel de las dietas que están a nivel del tracto intestinal, sino que se ha visto que cada segmento del cuerpo tiene su propia microbiota. Y si vemos este artículo de revisión hace unos 5 años, se ve que las personas que tienen cierta microbiota alterada a nivel del tracto urinario tienen más tendencia a tener infecciones o alteraciones urinarias que las que no lo tienen. Entonces, pues resumiendo, el tema de antibiótico genera cierta intolerancia digestiva, aumenta la resistencia bacteriana y produce cierto desequilibrio en la flora que nos va a aumentar el tener elementos que son más alterantes en cuanto a la próxima resistencia, y a la vez en el índice de la masa corporal. Y por otro lado, es una preocupación constante de estar dando todos los días algo a nuestros niños. Por eso todavía no sabemos muy bien si los antibióticos podrían ser un coadyuvante, y la verdad es que estoy seguro, si supiéramos que a quienes operando reduciríamos su tiempo de antibiótico, estaríamos claramente tratando de operarlos a ellos. No olvidemos esta combinación, intestino y vejiga, sobre todo si estamos hablando de intestinos constipados y vejiga que pueden tener cierto grado de alteración. Este es un tema bastante amplio y hoy día solo nos vamos a contener y a ver en estas dos personas, los aguantadores y la constipación en sí. Cuando estamos hablando de la escala de Bristol y estamos hablando de constipación, podemos tener escalas que son bastante difíciles de interpretar como esta. Se ha tratado de simplificar en este tipo, y es la que tal vez más se ocupa en ver si cada niño se puede identificar con alguna de estas caritas que está acá. Y en la práctica la verdad es que yo ocupo esta. Al niño le está la caca dura y le duele, o es una caca blanda con elasticina, o es acuoso y se mancha. Y tenemos que tratar de tener a los niños claramente dentro del rango de plasticina que nos podría facilitar la evacuación intestinal y vesical. Cuando estamos hablando de síndrome retencionista, lo que están haciendo es aumentando la resistencia de todos los esfínter anal y vesical, y vamos a aumentar la capacidad de acumular deposiciones y a la vez de orina. Y eso lo que hace es que finalmente empieza a orinar poco, empieza a tener filtraciones, y eso hace que empiece a tener mayor infecciones urinarias a repetición, y eventualmente al aumentar la presión podemos tener algún grado de reflujo secundario ocasionado por esto. Este es un estudio hecho hace un par de años donde tomaron 234 pacientes con esas características, y lo único que hicieron fue tratar la constipación durante 12 meses. No trataron el reflujo, no trataron nada más, solo que tuvieran un buen tránsito intestinal. Lo que vieron es que lograron que el 50% ya no tenga constipación, y de ese porcentaje, o sea, de esos 120 niños, casi el 90% ya no tenía incontinencia, más del 65% ya no se hacía pipí de noche, y se acabaron las infecciones urinarias, sin haber operado el reflujo, sin haber tratado las infecciones propiamente tal, solo con la constipación. El año 2010, en septiembre, en el Journal of Urology, aparecen estos dos artículos que están hablando un poco del mismo tema. Uno son las guías del manejo de la AUA, y el otro es un grupo de Toronto que está viendo si el reflujo persistente al tratar el tema de la constipación se puede pasar o evitar. Y los dos concluyen de manera medianamente separada, pero al mismo tiempo, que
la disfunción esfinteriana intestinal está asociado a mayor grado de infección urinaria, que si la mejoramos, mejoramos el reflujo, y que si no la mejoramos y la queremos operar, aumenta nuestra posibilidad de fallar la cirugía. Entonces, ¿cómo vamos a tratar esta constipación que nos afecta el esfínter y el intestino? La verdad es que es un tema bastante largo, que feliz lo conversamos otro día, pero hoy día puede ser bastante más engorroso si nos estamos dedicando solo al reflujo. Como todos somos cirujanos y lo que nos interesa es operar, vayamos viendo cuáles son nuestras alternativas quirúrgicas. Como habíamos dicho, podemos tener un tratamiento tradicional o un endoscópico. Las dos lo que buscan es aumentar la relación entre el trayecto intravesical y el diámetro de su uréter, y ojalá con la menor cantidad de complicaciones posibles. Bueno, estamos hablando de nuestra definición original, donde tenemos un trayecto que por lo general debería ser de 4/5 a 1 según el diámetro del uréter. Con la cirugía tenemos que tratar de reconfigurar esa relación. Y si pensamos que tenemos una niña o un niño que puede tener un reflujo donde el largo del uréter es de 2 y el diámetro es de 1, tradicionalmente lo que se ha pensado es alargar ese túnel a la relación 4:1 y con eso tener unas buenas tasas de éxito. Después se llegó a pensar que a lo mejor lo que podemos hacer es más que alargar el túnel, y de aquí viene la teoría endoscópica, es reducir el diámetro. Y al reducir el diámetro, lo que podemos hacer es pasar de un 1 a un 0,25 y la relación matemática la mantenemos de 1:4. ¿A quiénes vamos a operar? Tradicionalmente se veían todos estos, sin embargo, hoy día vamos a sacar los que tengan reflujo persistente, los que son contralaterales, los que están asociados a otras malformaciones, y nos vamos a quedar con los que tengan ITU, que ya pasaron con antibióticos, los que tengan algún grado de alteración de la función renal, o los megauréter obstructivo refluyente. Cuando hablamos de un tratamiento quirúrgico tradicional, puede ser extravesical, que es el Lynch Gregoire, o intravesical, que están todas esas alternativas, donde la tradición o lo que más se usa o lo que más se hace es el Cohen. Ambos pueden ser abiertos o laparoscópicos, y la teoría es exactamente la misma. Extravesical construimos un túnel donde dejamos la mucosa absolutamente intacta, sobre esa mucosa acostamos el uréter y volvemos a poner puntos sobre ese músculo, alargando, como decíamos, el túnel de 2 a 4 para evitar así y tener más contracción y evitar el reflujo. A mano izquierda pueden ver la cirugía abierta, a mano derecha laparoscópica. Acá está la mucosa que está abierta, acá está el uréter, este es el uréter, esta es la mucosa que está abierta. Laparoscópicamente nosotros lo hacemos transperitoneal desde la cabeza hacia los pies, acostamos el uréter y hacemos los puntos, acostamos el uréter y hacemos los puntos, reconstruyendo el túnel. Hicimos nuestra revisión en el año 2008-2010, donde tuvimos 9 abiertos y 9 laparoscópicos. Demográficamente no había ninguna diferencia, y la única diferencia que hubo fueron los tiempos, donde casi son duplicados, si es que no un poco más, los tiempos laparoscópicos comparados con los abiertos. Hoy en día, la verdad es que ya no estamos operando laparoscópico, porque cuando consideramos que lo mínimamente invasivo es también meter el tiempo quirúrgico, se nos hace cuesta arriba ofrecer una cirugía laparoscópica en que nos podemos demorar en nuestras manos casi el doble. Cuando vemos el Cohen, también puede ser abierto o laparoscópico. Mi escuela no hace Cohen, así que estas son imágenes de diagrama, y el Cohen consiste en pasar un uréter submucoso hasta el otro lado de la vejiga, se diseca completamente con la vejiga abierta, se hace el túnel submucoso y se pasa el uréter hacia el otro lado dejándolo ahí. La desventaja, a mi juicio, del Cohen es que deja el uréter en una posición que si después uno quiere hacer una endoscopía, si quiere meter un pigtail, si quiere hacer un tratamiento endoscópico,
la verdad es que queda mal posicionado a diferencia del Gregoire, que dejaba el uréter exactamente donde está y se hacía todo extravesical. Esta es imágenes de Jeff Bala, que es uno de los pocos que yo conozco que lo hace intravesical laparoscópico, como ustedes pueden ver ahí, pero los principios quirúrgicos son exactamente los mismos. Diseca el uréter, cierra el defecto que deja atrás, todo adentro de la vejiga con neumo, hace el túnel con instrumental de 3, pasa el uréter hacia el otro lado y luego lo deja completamente a cada lado. Entonces, como ustedes pueden ver, este mirado por dentro de la vejiga es el esfínter y por donde está la uretra, y antiguamente estaba un meato acá y un meato acá. Ahora tenemos un meato que está a este lado, pero con un túnel que corre hacia acá, entonces pasar un cistoscopio o una guía no es tan fácil y eventualmente habría que poner un trocar externo, solo para que lo consideren si quieren o les gusta hacer un Cohen. Y el endoscópico es el nuevo principio que, si ustedes pueden ver, ya el año 2007, esta es casuística nuestra, veníamos operando cada vez menos reflujos, estos son abiertos, y cuando aparece el endoscópico, lo que aparece es que empieza a disminuir las barras azules, que son los implantes abiertos, empieza a aumentar el endoscópico y se mantiene un poco el número de indicaciones quirúrgicas. Un par de años después, ustedes pueden ver que el total de procedimientos del reflujo operados aumentó en forma considerable, casi 300%. Y esto se puede dar porque estamos considerando que muchos de los tratamientos que estaban con antibiótico, al tener una cirugía menos invasiva como esta, pasaron a operarse endoscópicamente y dejaron de usarse antibióticos. ¿Cuál es la gran panacea? En los años 80, Puri y O'Donnell parten con el tratamiento endoscópico, que recién en el año 2000 es aprobado por la DFA, y hoy día hay dos grandes técnicas, la de Puri, que es el Volcano, y la de Kirch, que es el HIT o doble HIT. Esta es la técnica de HIT, donde lo que hace es meter el citoscopio, dilatarlo con el flujo del citoscopio, meter la aguja de inyección dentro del uréter, tratar de caer justo en la pared del detrusor e inyectar eso produciendo un montículo que reduce el diámetro del meato, evitando que haya reflujo. Aquí lo pueden ver donde tenemos el meato ureteral, la aguja se inyecta de esa manera y finalmente queda un volcán como de este porte. Cuando estamos hablando del doble hit, ustedes pueden ver aquí está el meato, aquí está con hidrodistensión, se inyecta dentro del ureter la primera, salimos, inyectamos el montículo por debajo para que se levante todo ese montículo que es el doble hit, que está aquí y quedaría así. Cuando esto partió, partieron con muchas distintas materiales, el teflón y el macroplastic fueron una de las primeras, y ustedes pueden ver la tasa de éxito que está ahí, que bordeaba el 80%, después Puri decía que el 100% de su inyección a la tercera inyección lograba no tener reflujo, y hoy en día tenemos dos grandes sustancias, Deflux y Vantris, con resultados medianamente parecidos, diría yo. Cuando nosotros revisamos nuestra casuística en todas las series, nuestras según edad, materiales, reflujos, tiempos, etc., nuestra podemos ofrecer que estamos medianamente cerca del 80-85% de éxito. Y vamos a los metaanálisis y ustedes pueden ver que a menores grados, mayor éxito, mayores grados, menores éxitos, casi un 50% con grado 5. Y si le vamos a la segunda inyección, casi un 1 de cada o 2 de cada 3 con la segunda inyección deja de tener reflujo, ya el éxito de la tercera inyección es cada vez menor y nosotros de hecho ni siquiera ofrecemos una segunda inyección. Si falló la primera, nos vamos pasando a un nuevo implante abierto. Andrew Kitch, que es uno de los que tiene más experiencia hoy en día con esto, según él, en sus manos, con un doble hit, está logrando casi un 90 y tanto %, pero consideren que está inyectando casi 1.3, 1.5 ml de Deflux. Andrew Kitch inyecta Deflux.
Entonces, si vamos tratando de hacer un zoom in y viendo realmente el foco importante de esto, más que técnicas, me parece que el foco puede estar en tasas de éxito. Esta es una revisión de distintas series, de distintos años, de distintos autores, donde ustedes pueden ver que reclaman que tienen éxitos que van desde el 44% hasta casi el 91% ellos mismos. Pero si miramos la columna de al lado, tenemos que algunos siguen 3 meses, otros 19 meses, otros un mes. Entonces, ¿cómo vamos a definir éxito? Esta es otra revisión donde lo único que hizo fue considerar qué consideraban éxito los distintos autores. Y el único que a mí me parece que podría ser considerado éxito propiamente tal, si somos académicos y puristas, es este. No tiene reflujo a una uretrocistografía de control y no hace infecciones urinarias repetición después de. Y aquí estamos cerca del 80%. Si consideramos que este que tiene un 95%, ¿cómo lo considera éxito? Que no hubo que reoperarlo abierto después. O sea, el abanico de ese estudio es demasiado grande. Éxito tradicionalmente se ha pensado en que va de un reflujo a sin reflujo. ¿Será realmente así? Y la verdad es que cuando nosotros empezamos a inyectar, empezamos a ver cuál sería el éxito de esto, nuestro protocolo el año 2012 decía que después de un tratamiento de inyección basado en el éxito que tuvimos abiertos, donde cerca del 95% de los abiertos no había que reintervenirlo y no tenía reflujo posterior con la uretrocistografía de control, decíamos que nuestro protocolo decía que había que tener antibiótico por 5 días porque lo instrumentalizamos, le hacíamos una eco al mes y a los 6 meses, y si estaba todo bien estábamos fantásticos. Si tenía una ITU, le hacíamos una citografía isotópica y con eso estábamos felices y contentos y los pacientes quedaban de alta. Le hacíamos la eco y se podían ver los dos volcanes muy bonitos aquí, no había nada de qué preocuparse. Después fuimos aprendiendo que el deflux se podía ver a la radiografía y un par de veces nos llamaron los radiólogos diciendo que, ojo, el que inyectaste tiene un tumor o tiene un cálculo, y la verdad es que no. Tengan conciencia que eso es simplemente lo que se ve del reflujo. Y finalmente, adosado a esto, se veía que los papás, ya Paolo Cañone el año 97 decía que el 90% de los papás estaban felices con tratamiento endoscópico, y una revisión que hicimos en la clínica alemana mostraba que cerca del 86% estaban felices con el endoscópico, por lo cual para nosotros, el año 2012, lo que hacía el tratamiento endoscópico era que sanaba y curaba a los pacientes y quedaban libres y se iban para su casa. Como toda buena historia tiene sus lados B, empezamos a ver no solo nosotros, sino que alrededor del mundo, que los pacientes podían presentar cólicos, había un riesgo de obstrucción que se estaba empezando a decir que podía ser cercano al 0,5% y que podían tener obstrucciones tardías, aunque eran raras, pero podían existir. Y esto se daba o porque se generaba mucho volumen y realmente lo obstruía, o la gran mayoría porque se generaba algún tipo de reacción fibroso alrededor de lo que estábamos construyendo, que hacía que obstruía el uréter que habíamos inyectado. Revisamos nuestros pacientes en la clínica alemana en esos años y vimos que cerca de un 4% había presentado una obstrucción. Y eso se podía ver a largo plazo, donde ustedes pueden ver que aquí se ve muy bonito el material inyectado y hay un uréter dilatado detrás de la vejiga que antes no se veía, que incluso se refleja a nivel del riñón. Y esto se dio más en los reflujos grado 2, grado 3, con altos volúmenes de inyección, y lo que sí nos preocupó es que incluso se perdió un riñón con una pérdida de función que se vio mayor de 18 meses. O sea, lo que nosotros dábamos de alta, la verdad es que parece que no podían ser dados de alta tan fácil. Y haciendo un análisis, metiéndole harta cabeza a esto, vimos que todos los elementos que podían llevar a una obstrucción estaban ahí, y si los vamos detallando, el HIT se veía que podía ser más proclive, el macroplastic, los altos flujos, o sea, los altos volúmenes, el cómo estaba el meato, el tipo del reflujo, si es que no se había mejorado
lo que habíamos conversado al principio de esfínter y vejiga, y finalmente, lo que no es menor, algo que parecía tan simple, también requería cierto grado de entrenamiento. Entonces, si vamos empezando a terminar, ¿cuáles son nuestras grandes conclusiones hoy en día con respecto al reflujo, o sobre todo con respecto al endoscópico? Es que es una cirugía, por muy mínimamente invasiva que sea, es una cirugía, tiene una alta tasa de resolución, es verdad, podemos dejar de tener antibióticos después de eso también, existe un riesgo bajo de obstrucción, pero existe. Se puede hacer un neoimplante si es que necesitamos un redo, o sea, no estamos quemando todos los puentes ni todas las bases con esta cirugía, y sí requiere cierto grado de seguimiento a largo plazo, porque no sabemos cuál es el 1 a 3% que eventualmente va a ser una obstrucción a largo plazo. ¿Qué pasa con la circuncisión? Que también es un tema que está pendiente y constantemente alerta cuando tenemos niños de reflujo. Este es un estudio hecho recientemente por Tony Curry, donde muestra que los niños, estos son grados de fimosis, en que los cataloga del 1 a circuncidado al 4 y al 5, y se vio que los que son estrechos, no necesariamente circuncidados, o sea, puede haber niños no circuncidados que se logre retraer el prepucio y que se logre limpiar bien, la tasa de infecciones es más alta que los no circuncidados. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? Nos lleva a que tratamos de meter en una sola fórmula toda la cantidad de variables que tenemos. ¿Cuáles son nuestras variables? Niños de 3 meses con un hito febril y una ecografía que a lo mejor está completamente normal. Situaciones que nos han pasado a todos gran parte de los días. Niña de 2 años que no tiene pañales y que sigue teniendo un reflujo grado 3. O un gemelo de 4 años, donde uno de los hermanos tiene un hito con un reflujo, ¿qué hacemos con el otro? Entonces las preguntas que vienen ahí es, ¿cómo los manejamos? A los distintos 3 escenarios que les planteé, ¿cómo los estudiamos los distintos 3 escenarios que estamos viendo? ¿Y cómo lo hacemos a largo plazo? Entonces a nosotros los cirujanos, que nos gusta tener las cosas bastante claras, apendicitis igual cirugía, en este espectro se nos desordena un poco la micro. Y si a eso le agregamos que a lo mejor una niña de 9 años, que sabemos que tiene un reflujo grado 2 asintomático, que se opera o no se opera, nosotros estamos viendo en este paper que pueden ver ahí que esto ya es un mito urbano y que la verdad es que si no ha presentado alteraciones renales, que no se nos ha presentado infección urinaria, no es real que necesite operarse cuando tenga un embarazo. Entonces, para ir concluyendo y tratando de sacar cosas en limpio de esto, tratamos de clasificar los niños según todas estas variables que están acá, en bajo riesgo y alto riesgo, y aquí Tony Curry lo puso muy gráficamente en pasar de verdes a rojos, que sería lo ideal, y ojalá saber cuáles son los rojos que hay que hacer algo y cuáles son los verdes que no hay que hacerles nada. Si tratamos de ver cuáles son los de bajo riesgo, podríamos decir los reflujos de bajo grado o no dilatados, del 1 al 3, los que no tengan problemas de constipación o alteración esfinteriana, los que son circuncidados, pasando a ser alto riesgo las niñas de alto grado, porque vimos por el estudio sueco que pueden tener más infecciones y más alteraciones renales, o hombres no circuncidados que sean constipados. ¿Y por qué esto es importante? Porque la tasa de recurrencia de los reflujos, cuando son de bajo grado, son de 8%, cuando son de alto grado, son casi 2/3. Entonces, bajo ese esquema, a los de bajo grado a lo mejor les hacemos nada o solo los seguimos con ecografía. Los de grado intermedio a lo mejor les damos profilaxis y ecografía. Y los de alto grado serían los que habría que considerar, o sea, nuestro grado y nuestra población a operar sería bastante baja. ¿Cómo lo estamos manejando en nuestro hospital y bajo nuestro esquema? Menores de 1 año con reflujo le ofrecemos antibiótico, y si son hombres, los circuncidamos. Y le pongo 2 asteriscos porque si ya lo vamos a llevar a pabellón a circuncidarlo, consideremos el grado de reflujo que tiene, si vale la pena o no hacerle tratamiento endoscópico igual aprovechando esa anestesia. Si son mayor de 1 año y ya no se circuncidan,
los vamos siguiendo en el tiempo y hay que evaluar si hay que darle antibiótico u operarlo. Y cuando ya están llegando a post-control de esfínter y cada vez tal vez menos, si son poco dilatados, si son hombres, si están circuncidados, suspendemos los antibióticos y el centigrama directo solo lo dejamos si vamos a cambiar la conducta. Me refiero a, le hacemos centigrama directo y tiene reflujo, quiere decir que lo vamos a operar. Si en términos académicos solo queremos saber si ese niño tiene reflujo, no le vamos a hacer centigrama directo y lo que vamos a hacer es suspender el antibiótico y hacer lo que llamamos ensayo de error. No pasa nada, no tiene infección, nos quedamos tranquilos. Tiene infección, ahí vamos al centigrama directo y vamos a ver si hay que operarlo. A quienes le ofrecemos tratamiento endoscópico cuando hay que operar, las niñas de alto grado, los hombres del 3 a 4, y a lo mejor los reflujos grado 5 habría que considerarlo bien, porque si vemos que podemos tener un éxito bajándole el grado y con eso quedamos tranquilos, o tratando de lograr en ese 50%. A quienes vamos a neoimplantar, si tiene alteración de la función renal bajo el 40, bajo el 35, la verdad es que lo más probable es que queramos ir por el éxito más seguro, que es el neoimplante, con éxito del 95%, más que endoscópico del 85%. Si el uréter se ve obstruido en una uretrocistografía, o sea, se hace la uretrocistografía, se vacía la vejiga y el uréter sigue teniendo medio contraste, sabemos que son mucho más proclives a quedar obstruidos si se neoimplanta, por lo cual hay que hacer un neoimplante abierto. Si el tratamiento endoscópico falló, y si tenemos un divertículo donde podemos considerar inyectarlo cerca del 10 milímetros o algo así. En resumen, y con esto vamos terminando, el reflujo vesicoureteral es un espectro completo. El manejo debe ser individualizado y para cambiar la individualización tenemos que cambiar la clasificación y a lo mejor la nueva clasificación que hay que empezar a buscar tiene que meter dentro de una juguera todos estos factores, no solo lo que muestra la uretrocistografía, sino que como si es hombre o mujer, cuál es el diagnóstico antenatal, si la ITU tiene ITU de repetición o no, tiene displasia uno o los dos riñones, cómo está el esfínter y cuál es la edad. Y con eso podemos ver si le damos tratamiento antibiótico o endoscopía, que sería mejor en niñas. Manejando solo el esfínter y el intestino parece que podríamos evitar operarlo y hacer la uretrocistografía en casos selectivos y si con eso vamos a tomar decisiones que cambien la conducta más que algo académico. Así que espero haberlos ayudado en sus conocimientos. Yo sé que, como dice Goethe, mientras más conocimientos, ojalá haya más dudas y feliz de ver cualquier duda que haya surgido o cualquier otra inquietud. Así que eso. Muchas gracias, doctor, por la charla. Estuvo muy buena. Vamos a abrir micrófonos para todos para que puedan hacer sus preguntas. Si tienen alguna duda, alguna consulta con el doctor, para que podamos ir aclarando. O algún comentario que quieran hacer, por favor. No creo que haya quedado todo tan claro, la verdad. No se pelee. Hola, buenos días. Yo quisiera, doctor, mucho gusto, mi nombre es Alejandra, soy residente Hola, Alejandra. de cirugía. Doctor, mi pregunta es respecto a los pacientes que ustedes reimplantan de manera abierta y continúan refluyendo en estudios posteriores de control. ¿Cuál es el manejo que les dan? ¿Vuelven a reimplantar o dan solamente manejo por medio pues de inyecciones como ya lo veíamos mediante endoscopía? Gracias, Alejandra. A ver, el que hayamos hecho una uretrocistografía después de un reimplante significa que algo falló, ya sea que tuvo una infección urinaria a repetición o que se ve dilatado en las ecografías de control. Y ahí nos podemos preocupar. Si el reflujo existe, tenemos que ver qué es porque, y es una buena posibilidad, el neoimplante sea poco apropiado, o sea, quedó mal hecho y nos faltó
a operarlo mejor, o lo que nombraba de no hemos tratado muy bien la disfunción vesical y la constipación. Si está en ese factor, antes que meterlo a pabellón, seguiríamos insistiendo en vaya al kinesiólogo, trate de mejorar la constipación, saquemos factores de la ecuación. Si eso está ok y realmente está haciendo caca como plasticina, realmente no se aguanta y hace cada 3 o 4 horas, no tiene residuo postmiccional, podemos pensar en que podríamos hacer un retoque en la inyección, o sea, en el neoimplante. Y ahí la posibilidad puede ser, si no tiene gran reflujo, o sea, si no tenemos nuevamente un grado 5 y pasamos de un grado 3 a un grado 1, a un grado 2, a lo mejor podemos hacer una cistoscopía, ver el meato y evaluar si lo reinyectamos o no. Si el meato no nos parece apropiado para reinyectar, porque es un meato muy grande, porque es un meato que está en hoyo de golf, porque le vamos a tener que meter mucho volumen, y ya sabemos que al meterle mucho volumen, los riesgos de obstrucción crecen, podemos ir a un neoimplante abierto propiamente tal. Si vemos que el meato es apropiado y solamente con un toque volvemos a reducir eso, podemos intentarlo de esa manera. Ahora, si vuelve a tener reflujo y vuelve a tener inyección, la verdad es que ya iríamos a rehacerlo completamente entero y casi sacar el uréter, sacarlo, limpiarlo bien, sacarle todo lo que va quedando, que son los restos de inyección, la fibrina que se le hace, la cicatrización, y volver a hacerlo completo. No sé si contesté tu pregunta, Alejandra. Sí, doctor, muchas gracias. De nada. Doctor Hernández levantó la mano. Hola. Hola, Enrique, Día te escucho entrecortado, perdona. que en una Te escucho entrecortado, Enrique, perdona. pero antes que No te, nada, la presentación y Si no, escríbelo, Quique. Quique, si no, escríbelo en el chat y lo leemos para el doctor. Mientras va escribiendo, ¿alguien más que tenga otra pregunta? ¿O un comentario, tal vez, de los doctores? Doc, a mí me queda una duda. Cuéntalo, Respecto Rafael. a los pacientes con riesgo intermedio, o sea, ¿Ya? la duda dentro de la charla, ¿a qué paciente de riesgo intermedio yo lo voy a meter directamente a tratamiento endoscópico o a tratamiento quirúrgico? No está fácil tu pregunta. Partamos de la base que lamentablemente los cirujanos cada vez estamos operando menos. Y el tema del reflujo es algo que lo demuestra, y cómo las tasas de cirugía van decayendo desde que antes operaba todo hasta hoy día casi no operamos. Y los que se van a operar van a ser básicamente aquellos pacientes, creo yo, que lograste manejar el esfínter y la constipación, tengan un reflujo del 3, del 4, sean niñitas y estén haciendo o tengan alteración renal, o sea, tenga algún grado de función renal que te preocupa, o estén haciendo infección a repetición a pesar del tratamiento antibiótico, o ya hayan pasado cierta edad y que los papás no estén dispuestos a hacer o ensayo de error o estén cansados con antibiótico y quieran una solución. El factor socioeconómico, en el sentido de que son pacientes que se van, y a lo mejor en México les debe pasar igual que en Chile, que les falta, que es difícil controlarlo, que no vienen a control porque bien son rurales, que no se pueden hacer una eco, que les cuesta tomar antibióticos, también son algunos que en el riesgo intermedio podría considerarlo de operar, y que a lo mejor si vivieran al lado del hospital no fueran operables. ¿Sí? Sí, va por ahí, ¿no? La duda. Aquí hay una pregunta. Hola, buenas tardes.
menciona que prefieren hacer el reimplante LICH de manera abierta porque sus tiempos quirúrgicos son más cortos que la laparoscopía. Al hacerlo de esta manera, no prolongan sus días de estancia hospitalaria por el dolor operatorio del paciente. ¿Y cuántos días tienen de hospitalización? ¿Y cuál es la experiencia del centro en la cirugía asistida por robot? Gracias. Gracias, Iris. A ver, la verdad es que la cirugía del neoimplante hoy en día se podría casi considerar una cirugía de ambulatoria. Me explico. En el hospital yo opero en las mañanas y el niño se va a ir a la mañana siguiente casi por una costumbre en que nadie quisiera dar de alta a un niño a las 8 de la noche. Pero en la clínica privada yo opero en las tardes y cuando opero un neoimplante a las 4 de la tarde, a las 6 de la mañana antes de ir al hospital, paso visita por la clínica y lo doy de alta. O sea, el tiempo hospitalizado podría ser considerado como ambulatorio. Cuando uno hace una incisión de funnel steel, que es, la verdad es que es bastante pequeña, y lamentablemente para todos los que nos gusta la laparoscopía, no hay ningún estudio que logre demostrar en niños que les duele menos abierto que laparoscópico o laparoscópico que abierto, porque el grado de uso de antiinflamatorios y de analgésicos en niños es cercano a cero en cirugías como la pieloplastia, como el reflujo, etcétera. Esas cosas quedan casi fuera de la ecuación. Entonces, si bien a mi centro, y nosotros nos consideramos que somos casi pioneros en la laparoscopía en urología en Chile, nos gusta hacer laparoscopía, vemos que al final del día el hacer una laparoscopía en neoimplante es más largo y vamos a tener más horas de pabellón para el niño y va a estar más tiempo anestesiado, hacemos un Lynch greguar abierto. Y lo mismo nos ha pasado con, por ejemplo, la ureteroanastomosis. Es más fácil enseñarla, se hace una incisión peringuinal, te demoras menos tiempo y se van igual para la casa que pudieron ser ese mismo día. No así consideramos la pieloplastia, donde la pieloplastia se ve más laparoscópico, si bien es más difícil la sutura, hemos logrado tener tiempos medianamente parecidos y la incisión subcostal de verdad molesta más que la incisión de funnel steel. Entonces, hoy en día podría ser considerada una cirugía del día, sí. Si la operas a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche la podría estar dando de alta, sí. Todos los nuestros se van con sonda Foley para la casa los primeros 2 o 3 días, cosa que la vejiga descanse y no pelee con la sutura, ya sea abierto o laparoscópico. Endoscópico la verdad es que no. Y siguiendo con tu pregunta, el robot, en el centro privado tenemos robot, mi hospital es de niños, completamente de niños el público, y sabemos que el robot para niños no costo-beneficio no tiene ni un sentido, por lo cual no lo tenemos. Y operar robot, esto sí y solo sí estamos hablando de adolescentes, ureteres difíciles, obesos, donde hacerle un funnel steel sí va a ser más complicado que meterle el robot y operarlo robot. No sé de eso, Iris. Alejandra tenía las preguntas de Enrique. Doctor, Enrique tuvo un problema con su conexión, pero él me pregunta por mensaje que tiene algunas dudas, principalmente sobre la profilaxis antibiótica. ¿Ustedes la utilizan? ¿Qué antibióticos utilizan? Y si los ciclan o los dan de manera continua. Gracias, Alejandra. Una lástima, Enrique, pero a ver si te puedo contestar y a ver si me escuchas. Nosotros usamos para todos el cefalodoxilo, cefalosporina de primera generación, oral, 15 miligramos por kilo. Tal vez los primeros meses se podría usar dividido en 2 dosis, pero por lo general es una dosis solo las noches. Yo sé que a las enfermeras les encanta dar una hora exacta. La verdad es que yo les digo a las mamás de mis pacientes que después de comer, antes de comer, se lo den. A veces son las 8, a veces son las 7, a veces son las 7:30. No tiene mayor importancia, creo yo. No los ciclamos a menos que empecemos a tener resistencia al antibiótico y vayamos teniendo problemas. ¿Cuáles ciclamos? Los que son de vejiga neurogénica, que empiezan a tener cateterismo. Y ahí nos vamos turnando entre cotrimoxazol, nitrofrantoína, cefradoxilo, y es bastante engorroso y eso lo vamos conversando con los infectólogos. Eso,
No sé si se me queda algo más de la pregunta que se me haya ido. Gracias, doctor. También tiene otras dos preguntas, Quique. Él dice si utilizan la videourodinamia, a quiénes se la indican y cuáles son sus criterios, pues, de indicación de este estudio. Y en cuanto al manejo intestinal, ¿quién lo realiza? ¿Tienen ustedes alguna clínica de colorecto? ¿Lo manejan ustedes como urólogos o en conjunto con algún gastro? Ya. La videourodinamia la dejamos como la última parte del estudio urodinámico. El estudio urodinámico para nosotros está dividido en los que no son no invasivos y los invasivos. Los no invasivos son la cartilla miccional, la ecografía pre y postmiccional y la flujometría con medición y parche de electromiografía. Con eso, yo creo que el 90% de los pacientes podemos saber si la vejiga tiene algún grado de alteración, y en niños sanos y normales, la mayor alteración que va a ser es la disfunción esfíntero-vesical. O sea, se contrae para hacer pipí y a la vez tiene el esfínter cerrado, por lo cual genera mayor presión que puede dejar orina acumulada, un residuo postmiccional importante, o generar un reflujo por esa presión. Ese reflujo no lo vamos a ir a operar porque entendemos que está dado por esta dinámica que está alterada entre la vejiga y el esfínter. Y tratamos de mejorar eso. Y la videourodinamia, que es hacer una urodinamia con sondas y con una uretrocistografía, está reservada casi para los de segundo o los reflujos secundarios, que son vejigas neurogénicas o que tengan algún grado de alteración, valva de uretra posterior, síndrome de Prumbelli, etc. En cuanto al tratamiento, tenemos y trabajamos con kinesiólogas que pueden ayudar a estos pacientes. Los cirujanos generales que trabajan con nosotros, cuando son muy constipados, trabajamos con ellos, pero por lo general el esfínter y el intestino lo vemos nosotros, ya sea con polietilenglicol, que no sé si lo conocen en México, pero en el fondo es un polvito que se agrega al agua y a la leche, que hace que aumente la cantidad de agua que absorba, que tiene el intestino, cosa de tener un poco más o menos duras las deposiciones. Y sí tenemos una clínica que estamos junto con los kinesiólogos y está metida dentro también los gastrointestinales ahí, que no nos funciona mucho porque el tema de la constipación y la disfunción vesicosfinteriana es un tema aburrido al que todos arrancan. Entonces, nos cuesta meter a toda esta gente en un policlínico multidisciplinario, pero esa es la idea. ¿Qué más se me queda tu pregunta, Alejandra, o era eso? Eso era, doctor. Muchas gracias. Eso, vale. Doc, yo tengo una pregunta. Hay pacientes que resuelven el reflujo vesicorotal de manera sin ningún tratamiento. A estos pacientes, ¿cuál es el tiempo de seguimiento que se les va a dar para ver si no han tenido otra vez reflujo? Porque a veces ha resultado de que en pacientes que llegan un poquito a edad un poquito más adulta ya llegan con falla renal, que es supuestamente un reflujo que había resuelto en la infancia. La verdad es que nosotros hoy día ya no andamos persiguiendo el reflujo, Rafael. O sea, por lo general, si ya llegan a la etapa en que controla el esfínter y están fuera de los pañales, nos sentamos con los papás y vemos esto del ensayo de error. Suspendamos antibióticos, tenemos ecografías normales, no ha tenido infección urinaria, veamos qué pasa. Si al suspender antibióticos sigue exactamente igual de bien, ecografías normales una vez al año por los próximos 2 o 3 años, sin infección urinaria, creciendo bien, teniendo buenas deposiciones, prácticamente queda de alta. No vamos a buscar el reflujo propiamente tal, porque si lo vamos a buscar y nos encontramos con un reflujo grado 2, grado 3, ¿qué haces? ¿Has estado clínicamente bien, los riñones crecen bien, tienes un reflujo, tienes que ir a operarlo, solo porque lo encontraste, cuando clínicamente no tiene mayor problema? Entonces, ¿para qué le hace la uretrocistografía si no lo vas a operar? Solo porque queremos saber que la tiene, y ahí ya no la hacemos. Ahora, cuando tenemos niños con bajo riesgo, hombres circuncidados, bajo grado de reflujo, a lo mejor este ensayo de error lo hacemos antes del retiro de los pañales, al año y medio.
porque ya estás cansado de antibióticos, porque ya sabemos que los antibióticos no son inocuos, porque sabemos que te causa alteración de la microbiota, porque sabemos que aumenta la resistencia o que te aumenta la tasa o el índice de masa corporal. Entonces, si es un hombre que está circuncidado o que retrae bien el prepucio, que no ha tenido mayor problema, que se diagnosticó una vez un reflujo grado 2 a los 2 meses y de ahí estamos al descueve, a lo mejor al año le suspende antibiótico y vemos qué pasa. Si no pasa nada, fantástico. Si pasa algo, conversamos de hacer uretro y operar. ¿Sí? Sí, o sea, la pregunta va porque nosotros tenemos igual un grupo grande de pacientes que les vamos dando, o sea, ya no van sintomáticos a la consulta, tienen el antecedente del reflujo y a veces se vuelve a mandar un cisturectograma miccional y le vuelves a encontrar el reflujo, pero realmente el paciente no ha estado sintomático, pero le seguimos dando seguimiento. Entonces digo, ¿hasta qué punto tú le vas a dar seguimiento a este tipo de pacientes? Yo creo que la uretrocistografía, y lo puse ahí al final, no es inocua. Se tiene que hacer en determinados casos para tomar decisiones. No para saber si el reflujo sigue o no sigue porque queremos seguir sabiendo. Asumamos que el reflujo sigue. Punto. Ahora, si el reflujo está ahí, ¿hace problema o no hace problema? Ustedes son cirujanos generales. ¿Todos los reflujos gastroesofágicos se operan? No, solo los que tienen problemas. Problemas de disfagia, problemas de pulmonares, problemas de crecimiento, problemas de alimentación. Pero que venga un gastroenterólogo a mostrarte que tiene un reflujo gastroesofágico, no lo vas a operar si el niño crece sano y es una pelota de este porte. La política y la lógica y la filosofía es más o menos la misma. Si tenemos un reflujo vesicoureteral, ¿para qué le vas a hacer una uretrocistografía todos los años para saber si desapareció? Déjalo tranquilo. Si causa problemas, hazle la uretro. Y ahí tome decisiones. Lo opero endoscópico, lo opero abierto, etc. Pero si no causa problema, el niño crece, no tiene infecciones, los riñones crecen. Tranquilo. Todos los que están en la pantalla, ¿se hicieron una uretrocistografía de chicos? Yo creo que no. ¿Todos pueden asegurar que no tuvieron reflujo vesicoureteral de chico? Yo creo que no. Entonces, por ahí va. Excelente. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta para el doctor? ¿Comentario? Ok, muy bien. Doctor, agradecerle por su tiempo, realmente No, nos ha ayudado un montón. Eh, agradecerle la presentación muy dinámica y estamos muy agradecidos como residentes del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, pues por la ayuda y la colaboración en estos tiempos. lo que Buenísimo. quiera Rafael y feliz, y si tienen otros temas que quieran conversar de urología pediátrica, feliz nos organizamos y podemos ir haciendo este tipo de conversaciones cuando ustedes estimen conveniente. Así que lo que quieran. Así que muchas gracias por invitarme, de verdad, el honor es todo mío.